Jesus. You see that? Aye. That's real. It's moving. Keep it in frame, keep it Look in at frame. the size of that weight. And you made it. Some of the best I've seen in years. Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos tiene al mundo entero en shock. Imágenes impactantes, señales misteriosas y preguntas que millones están haciendo. ¿Estamos al borde del fin? ¿Cristo está por regresar? En este video te mostraremos los eventos recientes más alarmantes, conexiones bíblicas sorprendentes y testimonios que nadie se atreve a contar. Prepárate, porque lo que vas a ver cambiará tu forma de pensar para siempre. Durante las últimas semanas, una serie de fenómenos completamente inexplicables ha sacudido territorio estadounidense, acontecimientos tan perturbadores que parecen entrelazados por una fuerza invisible que escapa a nuestra comprensión. Enormes haces luminosos de tonos violáceos y dorados, alzándose en línea recta sobre los cielos de Florida, atravesando la atmósfera como espadas de luz. Pocos días más tarde, desde las aguas del río Mississippi, surge una bestia colosal que nadie puede identificar. Después aparece una cámara milenaria en Colorado, conteniendo arcones con inscripciones que hablan sobre el retorno de alguien. Y precisamente entonces, en el Gran Cañón, marcas de pisadas de 313 millones de años emergen súbitamente a la superficie. Cada uno de estos sucesos parece estar construyendo una sola narrativa, comparable a las palabras divinas transmitidas por Nahum. Utiliza los cielos, la tierra y los abismos para alertarnos antes del día del juicio final. ¿Acaso estas son las primeras piezas que comienzan a encajar? El origen de todo esto se remonta a una madrugada serena y en apariencia ordinaria frente al litoral de Florida. Marcaban las 5:42 de la mañana. Sobre Miami, el firmamento lucía cristalino, libre de tormentas, ausente de bruma, sin señal anticipada alguna. De pronto, sin producir ruido, magníficas columnas de luz violeta y dorada se proyectaron verticalmente hacia las alturas, rasgando el espacio atmosférico como una hoja afilada, y no se esfumaron en segundos como un resplandor efímero. Permanecieron suspendidas allí durante más de 6 minutos completos, brillando intensamente como si el firmamento en sí hubiera sido desgarrado. Al instante, los asombrados espectadores en la costa extraían sus dispositivos móviles para capturar el acontecimiento. Cuando llegó el alba, decenas de grabaciones circulaban por toda la red. La población se cuestionaba lo mismo. ¿Qué originó esto? ¿Por qué específicamente en Florida? ¿Y por qué justo en este momento? Varios observadores aseguraron que la luminosidad no solamente alumbró el cielo, sino que literalmente lo dividió en mitades. No obstante, mientras millones contemplaban absortos, los expertos científicos batallaban intentando hallar alguna explicación razonable. Los organismos meteorológicos verificaron que ninguna circunstancia atmosférica conocida tenía capacidad de generar tal fulgor. No se trataba de auroras boreales, no era descarga eléctrica natural, no correspondía al despegue de ningún cohete espacial. Hasta los sistemas de radar climático no registraban absolutamente nada. Dicho de otro modo, el fenómeno existió en el firmamento, pero jamás quedó documentado en archivo científico alguno. Y justamente por esta razón, innumerables personas volvieron su mirada hacia las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús describió las señales que anunciarían su retorno, pintó un momento donde el firmamento mismo quedaría marcado por un destello sobrenatural repentino, comparable a un relámpago. En Mateo 24:27 expresó que su llegada sería como una luminosidad intensa que surge de manera súbita, observable a lo largo de toda una zona. El término griego ancestral empleado aquí no alude meramente a rayos durante tormenta. Hace referencia a una luz resplandeciente proveniente del cielo, una luminosidad que captura la atención absoluta de quienes la contemplan. El pilar lumínico de Florida
calza impecablemente con esta caracterización en su esencia. Surge abruptamente, sin justificación natural. Atrapa la atención de millones y sucede en la zona oriental del territorio, muy semejante a la predicción que menciona una señal que surgirá desde el oriente. Esta vinculación se torna todavía más evidente al considerar Joel 2:30, donde Dios proclama que en los días postreros exhibirá maravillas en el firmamento antes del día grande y espantoso del Señor. Joel no determina la configuración ni la tonalidad de la señal. Únicamente su finalidad constituirá una maravilla, algo que trasciende los márgenes de la explicación natural, algo que marca una interrupción divina en el transcurso histórico humano. El pilar luminoso de Florida se ajusta perfectamente a esta caracterización. Rebasó las clasificaciones meteorológicas, perduró más que cualquier manifestación lumínica atmosférica documentada y surgió en un instante donde numerosos otros sucesos desconcertantes empezaron a manifestarse por todo territorio estadounidense. Porque Florida no representó el desenlace de esta historia, fue simplemente el punto de partida. Únicamente días posteriores a que las luminarias aparecieran, una bestia descomunal brotó desde el río Mississippi. Los firmamentos empezaron a exhibir señales una seguida de otra, y precisamente por esto, numerosas personas están convencidas de que el pilar de Florida constituyó la primera alerta celestial, la inicial de una extensa sucesión de señales descritas en las Escrituras. Si estas manifestaciones persisten surgiendo, el cuestionamiento deja de ser hipotético, se transforma en hondo y personal. ¿Son estas las señales sobre las que Jesús habló? Y de ser así, se encuentra su retorno. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Únicamente algunos días posteriores a que el enigmático pilar luminoso se manifestara en Florida, otro acontecimiento se desarrolló a cientos de kilómetros de separación, esta ocasión en las corrientes oscuras del río Mississippi. Justo previo al amanecer, un conjunto de pescadores navegaba próximo a Baton Rouge cuando la atmósfera estaba inmóvil. El río lucía terso y súbitamente el líquido empezó a oscurecerse, como si algo descomunal se estuviera desplazando bajo sus embarcaciones. Uno de los individuos informó posteriormente que la sensación era como si el río estuviera reteniendo su aliento. Antes de que alguno comprendiera qué estaba transcurriendo, el agua a escasos metros de separación se elevó y un cuello extenso y altísimo emergió desde las honduras. Era de tono pálido, áspero y escurría lodo fluvial, su cuello superando en altura la embarcación completa. Instantes después, un gigantesco arco brotó tras él, generando una ola circular que estremeció la pequeña nave. Los observadores quedaron petrificados, mudos de asombro. Alguien logró tomar un teléfono y activar la grabación, propagando 7 segundos de material irreconocible a través de las plataformas sociales, y aquello desencadenó confusión absoluta. El Mississippi no constituye hábitat de ningún animal acuático de gran tamaño. Ninguna especie documentada posee un cuello de tal longitud. Ninguna serpiente suficientemente voluminosa para generar semejante configuración. Ningún esturión con capacidad de crear un arco tan masivo. Y definitivamente ningún caimán que logre alzarse en posición vertical fuera del agua. Los especialistas en biología intentaron descifrar el enigma, pero absolutamente todos fracasaron. Las dimensiones no concordaban. El desplazamiento no coincidía con ninguna especie documentada. La configuración no resultaba apropiada.
todo estaba equivocado y conforme se intensificaba la perplejidad, numerosas personas empezaron a rememorar una criatura jamás mencionada en la ciencia, sino en las escrituras, Leviatán. Apoya este contenido con tu like y suscripción para que continuemos siguiendo lo que sucede en América durante este instante profético. En Job 41, Leviatán se presenta como una criatura atemorizante e imposible de domesticar que ningún armamento humano logra vencer. Representa más que un simple organismo. Es un símbolo de confín, una criatura que se posiciona en el límite entre el universo natural y el universo externo. Su emergencia constituye el instante en que el abismo oculto señaliza algo superior, algo de índole espiritual. Posteriormente está Isaías 27:1, una predicción que numerosos habían relegado al olvido hasta que momentos como este la vuelven más nítida. En ese día, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente sinuosa, eliminará al monstruo marino. Este pasaje no retrata una mera criatura oceánica, sino una manifestación de los tiempos conclusivos, un momento donde el abismo es perturbado por el juicio celestial. Para los hebreos de la antigüedad, el océano simbolizaba el desorden, el juicio y lo imperceptible. Cuando una criatura gigantesca brotaba del océano, significaba que el confín entre los universos visible e invisible estaba siendo vulnerado. Y esa noción resuena intensamente con lo acontecido en el río Mississippi. El oscurecimiento abrupto de las corrientes, la manifestación de una criatura que rebasa la clasificación biológica y el pavor que se apoderó de los observadores. Si las luminarias de Florida constituyeron una señal en el firmamento, entonces el Leviatán del Mississippi constituyó una señal desde las Honduras, una revelación de que tanto el firmamento como las aguas ahora están resonando la misma comunicación. Conforme a las Escrituras, cuando las Honduras se alteran, el juicio se aproxima. Y ahora numerosas personas se cuestionan si este despertar no representa únicamente un enigma de la naturaleza, sino también una alerta del propio Dios. Aguarda un instante, presiona ese icono de me gusta, deposita un comentario abajo y no descuides compartir este contenido con tus conocidos. Perfecto, prosigamos adelante. En las profundidades de las montañas rocosas de Colorado, un conjunto de exploración sísmica tropezó con algo que nadie anticipaba. Mientras rastreaban fisuras subterráneas, su equipamiento identificó una oquedad perfectamente configurada a aproximadamente 90 metros bajo la superficie. Las cavernas naturales raramente presentan una configuración tan definida. La curiosidad se transformó en premura y posterior a jornadas de perforación meticulosa, el conjunto atravesó la roca maciza y penetró en un universo subterráneo congelado en la temporalidad. La cámara a la que penetraron no constituía una caverna en lo absoluto. Parecía más bien un santuario construido con finalidad arquitectónica relevante. Sus lámparas revelaron imponentes pilares de piedra intrincadamente esculpidos, y en el núcleo, una estatua grecorromana de 2 metros de estatura, su rostro deteriorado pero todavía imponente. La polvorienta lo recubría todo, lo cual insinuaba que la cámara había permanecido sellada durante centurias, posiblemente incluso previo a que los exploradores europeos pisaran suelo americano. Circundando la estatua había voluminosos arcones de madera, algunos descompuestos, otros asombrosamente bien conservados. Cada uno portaba la imagen característica de un águila bicéfala, un emblema no vinculado con la antigua América del Norte, sino con la trayectoria de Bizancio, el imperio romano oriental que alguna vez resguardó Jerusalén. La simple existencia de este emblema insinuaba que alguien hace extenso tiempo había transportado conocimiento, objetos sagrados o secretos a través del océano. Cuando el conjunto abrió uno de los arcones, hallaron una placa dorada con inscripción que rezaba Gloria Audis Venientus, gloria a ese que retornará. Esto no constituía un monumento conmemorativo, era una predicción.
Las catacumbas contenían pistas adicionales, inscripciones enigmáticas esculpidas en piedra, bustos de figuras sin identidad y herramientas que parecían instrumentos litúrgicos arcaicos. Académicos posteriores descubrieron que el emblema del águila bicéfala no solamente tenía procedencia bizantina, sino que también fue empleado por diversas órdenes religiosas cristianas medievales, entre las cuales figuraban los caballeros templarios, quienes, según leyendas prolongadas, atravesaron secretamente el Atlántico posterior a su disolución en 1308. Numerosas personas creen que transportaban objetos sagrados y manuscritos proféticos excesivamente peligrosos para Europa. Si incluso una fracción de esa leyenda resulta verídica, las catacumbas de Colorado súbitamente se tornan extrañamente factibles. Las vinculaciones bíblicas únicamente intensifican el enigma. En Apocalipsis 12:14, las Escrituras mencionan a una mujer a quien se otorgaron las 2 alas de un gran águila, lo cual frecuentemente se interpreta como la protección de Dios en los días postreros. La representación del águila bicéfala puede, consecuentemente, hacer referencia a una comprensión ancestral de la imaginería del tiempo conclusivo como emblema de protección espiritual. Simultáneamente, Isaías 2:19 retrata un instante futuro cuando la población se ocultará en cavernas el día del Señor. El hallazgo de una cámara sellada conteniendo inscripciones proféticas sobre un juez que retorna, sepultada bajo las montañas de América, hace eco de esta predicción con una precisión perturbadora. Precisamente por esto, numerosas personas actualmente creen que esta catacumba representa más que un fenómeno arqueológico peculiar. Constituye un mensaje plantado con intención, un faro profético destinado a resurgir en una generación determinada. Una cámara ancestral sellada durante centurias, conteniendo una proclamación sobre ese que retornará, ha surgido no en el Medio Oriente, sino en Estados Unidos. Tanto para los académicos como para los creyentes, esto plantea una posibilidad atemorizante. Se están desplazando las señales del tiempo conclusivo hacia el occidente, mientras avistamientos desconcertantes persisten manifestándose por todo territorio estadounidense, desde pilares luminosos en Florida hasta bestias leviatán emergiendo desde las corrientes. Ahora surge otro hallazgo asombroso desde la roca ancestral del Gran Cañón. Durante una inspección habitual, una enorme losa rocosa se desprendió y descendió desde el precipicio. Cuando se fragmentó, los investigadores localizaron algo inesperado, algo que no tendría que hallarse allí. Un conjunto de huellas humanoides descomunales incrustadas en la roca, huellas calculadas en 313 millones de años de antigüedad. El detalle más impactante constituía su tamaño. Las huellas medían aproximadamente 1,20 m de extensión, rebasando ampliamente cualquier huella humana contemporánea. Estaban dispuestas en una marcha intencional que se asemejaba a la de un humano, no a la de un organismo. Los expertos científicos comprendieron instantáneamente lo que esto representaba. Si la antigüedad de la capa rocosa resultaba correcta, las huellas habían sido producidas muchísimo antes de que existiera cualquier ancestro humano documentado, muchísimo antes de que los mamíferos vagaran por la Tierra. Tal hallazgo contradice las cronologías evolutivas, cuestiona las suposiciones geológicas e insinúa que la ancestral América del Norte alguna vez fue testigo de criaturas de magnitud inimaginable. Determinados investigadores han intentado proporcionar explicaciones naturales, pero ninguna se ajusta. No constituyen patrones de erosión, no son hendiduras casuales, no son huellas de dinosaurios modificadas con la temporalidad. Constituyen una categoría que la ciencia ha proclamado extensamente que no existe. Pero mientras la ciencia ha batallado intentando localizar una respuesta, numerosos teólogos, académicos bíblicos y observadores proféticos han identificado este patrón. Las Escrituras aluden repetidamente a gigantes,
los nefilim, los refaítas y los varones poderosos de la antigüedad retratados en Génesis 6 y a lo largo del Antiguo Testamento. Se proclamaba que estas criaturas eran descomunales y poderosas. En la antigüedad ocasionaron tal conflicto a la humanidad que Dios envió juicio para eliminarlas. Pero las Escrituras también presentan otra temática. La tierra contiene testimonio sepultado de épocas transcurridas, oculto hasta el instante designado. Jesús expresó en Lucas 12:2, «Nada permanece oculto que no llegue a manifestarse». Este pasaje, aunque espiritual, posee una resonancia peculiar con el hallazgo. Huellas ocultas durante centenares de millones de años, reveladas abruptamente en el mismo instante en que América está presenciando otras manifestaciones sobrenaturales. A lo largo de las Escrituras, Dios permite que la tierra se estremezca, se fragmente y sea contemplada en instantes de alerta o transición. Los profetas retratan cómo la tierra revela lo que ha permanecido sepultado. Y el instante de esta revelación, coincidiendo con manifestaciones en el firmamento, convulsiones oceánicas y criptas subterráneas que brotan desde Colorado, ha persuadido a numerosos creyentes de que las huellas representan más que fósiles. Constituyen una revelación profética, un mensaje grabado en los huesos de la tierra desde un tiempo muchísimo previo a la historia documentada que ahora resurge. Mientras la humanidad nuevamente contempla manifestaciones en el firmamento, en las corrientes y en la tierra, la manifestación de huellas humanas gigantescas en roca más ancestral que los continentes mismos representa más que un enigma arqueológico. Constituye otra señal, otro eco del universo ancestral, recordándonos que lo que alguna vez permaneció oculto ahora está siendo revelado, tal como predijo la predicción. Previo a proseguir, por favor, otórganos un me gusta y suscríbete para respaldarnos. Cada aporte auxilia. Muchísimas gracias. Mientras los investigadores de todo el territorio todavía analizaban la tumba ancestral localizada en Colorado, algo inesperado estaba transcurriendo en el núcleo de América. A lo largo de un segmento apacible del río Tennessee, un pescador del lugar percibió que el agua se transformaba en un tono peculiar. Inicialmente un marrón claro, posteriormente un rojo intenso, hasta que todo el segmento parecía vino carmesí bajo el astro de la mañana. En cuestión de minutos, peces sin vida empezaron a flotar, derivando en conjuntos sobre la superficie del líquido, sus organismos intactos por depredadores y sin exhibir indicios de descomposición o daño. Las autoridades reaccionaron velozmente, temiendo contaminación química o un derrame industrial petrolero. Pero posterior a pruebas exhaustivas, los resultados dejaron atónitos a los investigadores. Ningún indicio de desechos industriales, ninguna evidencia de metales pesados, ninguna escorrentía agrícola, ninguna toxina, ningún contaminante de clase alguna. El agua se transformó en roja sin ninguna causa química, desafiando todas las explicaciones naturales. Las agencias ambientales lo denominaron un fenómeno peculiar. Los habitantes lo denominaron extraño, pero numerosas personas de convicción identificaron la representación instantáneamente, no desde la ciencia, sino desde las Escrituras, porque esta no constituía la primera ocasión en la trayectoria en que el agua se había transformado en roja sin intervención humana. En Éxodo 7, previo a que cualquier catástrofe golpeara Egipto, Dios transformó el río Nilo en sangre, la primera alerta en una sucesión de juicios. La metamorfosis del agua no constituyó un accidente, fue una señal de que una calamidad superior estaba por aproximarse y que el bienestar espiritual de una nación estaba en riesgo. Los paralelismos resultan perturbadores. El Nilo constituía la fuente vital de Egipto, tal como el río Tennessee y sus sistemas fluviales circundantes nutren granjas, poblados y fauna por toda la zona. El libro de Apocalipsis transporta esta representación todavía más distante.
en Apocalipsis 16:3. En la preparación para el conclusión de los tiempos, el océano se transformó en sangre como de un individuo fallecido. El simbolismo no resulta sutil. El agua carmesí se vincula con alerta, responsabilidad y la revelación del juicio de Dios. Significa que la creación misma está repitiendo los pasos de lo que está por aproximarse. Y precisamente por esta razón, el acontecimiento de Tennessee capturó la atención de la nación. No transcurrió de manera aislada, transcurrió simultáneamente con otras manifestaciones imposibles. Cuando el firmamento, las corrientes, la tierra y las honduras, cada zona manifiesta señales en la misma temporada, para los creyentes, esta convergencia no constituye una casualidad sino una norma. El agua que se transforma en carmesí constituye un emblema bíblico de despertar, exposición y el estremecimiento de una nación. Nos rememora que cuando el universo natural se comporta de manera anómala, el universo espiritual está transmitiendo una comunicación. Entonces, cuando el río Tennessee se transformó en carmesí, sin toxinas, sin contaminación, sin explicación, numerosas personas contemplaron más que una curiosidad científica. Contemplaron una alerta, una manifestación y otra pieza de un rompecabezas profético que se está desarrollando lentamente en América. Y la comunicación se está transformando más difícil de desestimar. La creación está expresándose. Estamos prestando atención. Mientras manifestaciones desconcertantes persisten manifestándose por todo territorio estadounidense, otra alerta se está desarrollando, no en el firmamento ni en rocas ancestrales, sino en la fuente vital del occidente americano. El río Colorado, una vía fluvial descomunal que nutre Arizona, Nevada, California y fracciones de México, ha alcanzado su nivel más reducido en la trayectoria documentada. Los embalses que alguna vez nutrieron a millones de individuos actualmente se asemejan a tazones estériles de suelo fragmentado. Lake Powell y Lake Mead, dos de los embalses más voluminosos del territorio, se han reducido tanto que las rampas para embarcaciones quedan en tierra seca y ecosistemas completos están colapsando. Decenas de millones de individuos enfrentan el riesgo de escasez líquida a extenso plazo, y los expertos alertan que si la disminución persiste, el río puede jamás recuperarse íntegramente. Pero para numerosos que observan estos acontecimientos, el significado trasciende la crisis ambiental. En las Escrituras, los ríos secos están repetidamente vinculados con el juicio de Dios, la transición y la preparación. Señalan el conclusión de una temporada y el comienzo de otra. El paralelismo más sorprendente surge en Apocalipsis 16:12, donde las Escrituras retratan que el río Éufrates se seca para preparar la vía para los acontecimientos con